Hola, ¿qué tal? Agradecemos a los organizadores del tercer Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento que nos hayan invitado, al profesor Jesús Martínez y a mí, a estar aquí con todos ustedes en esta conferencia plenaria. El título de la misma es Construyendo puentes, innovación interdisciplinaria para la formación inicial del futuro docente. Y ahí ven nuestros datos. Yo soy Raquel Fernández, profesora de la Facultad de Educación de Toledo en el Departamento de Matemáticas en el área de didáctica y, como les decía, mi compañero Jesús Martínez es profesor titular del Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música, también en la Facultad de Educación de Toledo, y ambos pertenecemos a la Universidad de Castilla-La Mancha. Lo que venimos a contar, como decía el título de la conferencia, es el trabajo que venimos desarrollando a lo largo de varios años, que tiene sobre todo una fundamentación en el trabajo en educación superior con un carácter interdisciplinar, con un enfoque competencial. Vamos a seguir estos puntos en el diálogo, la conversación o exposición que les vamos a hacer, que tienen que ver con la presentación del trabajo interdisciplinar con un enfoque competencial, planteándolo como una necesidad pedagógica. Vamos a hacer una revisión de la literatura sobre distintas intervenciones disciplinares en algunas etapas educativas. Vamos a focalizarnos en alguna que nosotros ya hemos desarrollado, con la que hemos también experimentado lo que son los retos y dificultades que aporta la literatura, pero que nosotros también hemos vivenciado. Y vamos a concluir con el proyecto de innovación educativa en el espacio de educación superior en el que nos encontramos ahora inmersos en la Facultad de Educación de Toledo. Muy bien, muchas gracias Raquel y a toda la organización. Pues empezando por el primer punto y por tratar de establecer un estado de la cuestión, una base un poco más teórica de en qué punto nos encontramos y por qué surgen nuestras iniciativas dentro de la propia facultad, es que desde la propia Comisión Europea, y como tal y como aparece en el informe Eurídice del 2019, pues es un pilar básico promovido desde la misma en tanto y cuanto los continuos cambios sociales y las propias necesidades competenciales que se nos exige como nuevos ciudadanos de la sociedad en la que vivimos, pues tenemos que tratar de trabajar más en equipo, conocer otro tipo de, ya no solo en nuestro ámbito de conocimiento, sino tratar de conjugar en nuestro desempeño profesional y social por diferentes aprendizajes. En este caso, esas necesidades competenciales pues nos lleva a la necesidad de ser capaces de resolver problemas y abordar diferentes situaciones que nos enfrentamos como ciudadanos de una sociedad más global. A su vez, el propio nivel o los cambios educativos o los continuos vaivenes de cambios educativos pues responden a esa necesidad de cambio social y no podemos ser ajenos a esos cambios, ni como maestros en las etapas más pequeñas de infantiles o primaria o secundaria, ni tampoco en la formación superior. Esta necesidad de cambio lo que supone es una transferencia de los aprendizajes que supongan al alumnado pues, dotarle de significado. Y esa dotación de significado lo que debería partir es de huir de esos compartimentos más estancos, de compartimentos disciplinares que estamos muy acostumbrados a tratar desde que somos más pequeños, ¿no? Estamos muy acostumbrados en una etapa infantil a trabajar de una manera muy globalizada, donde los niños aprenden de maneras muy conjuntas, y parece que se cambia la etapa primaria cada vez más, aunque parece que se recomienda trabajar mucho en equipo y que los aprendizajes tengan significado, pero se empiezan a compartimentar cada una de las áreas y conocimientos de una manera muy aislada. De tal manera que conforme avanzamos en la educación o en la formación académica, esos compartimentos cada vez se hacen más estancos y hasta tal punto que muchas veces entre el profesorado, ya en las etapas como la secundaria y ya en el ámbito más académico propio de una facultad como la nuestra, que es la formación inicial del futuro docente, muchos alumnos no saben lo que se está impartiendo en otras asignaturas o en otras áreas y llegamos incluso como docentes en la época de secundaria, incluso en primaria, a no distribuir de una manera equitativa ni los propios controles o exámenes, no distribuimos los aprendizajes de una manera paralela, de tal manera que a lo mejor algunos alumnos pueden llegar a estar aprendiendo las cosas de manera duplicada o la misma información sin tener diferentes formas de enfocarla. Y eso es un poco aspectos que debemos ir cambiando, al menos una parte de la responsabilidad y la coordinación que requiere entre los docentes para que eso pueda
tener una alineación más vertical y horizontal en cuanto a la docencia, ¿no? Y en cuanto a los aprendizajes a lo largo de la escolarización. Eso también exige una conexión entre los centros educativos, entre los colegios de infantil con primaria, que normalmente están ubicados bajo un mismo contexto, pero la primaria con la secundaria, las transiciones de los alumnos de sexto a los primeros de la ESO, pero tanto la ESO con el bachillerato y cuanto menos el bachiller con la formación inicial del futuro docente, en este caso del ámbito educativo. Nosotros en la educación superior, o por decirlo así, en las propias facultades, vemos como el alumnado que proviene de los cursos inmediatamente anteriores, como en este caso es bachiller, viene de un trabajo muy parcelado, y cuando aquí queremos promover todo lo que la nueva cultura educativa o los nuevos enfoques pedagógicos promueven, pues cuesta mucho hacer esa transferencia de cómo enfocar el mismo aprendizaje de diferentes perspectivas, y ahí es un poco donde Raquel y yo encontramos ese punto de conexión en aspectos tan comunes como pudieran ser pues, el área de matemáticas o de la educación física, tan presentes en nuestra vida. De tal manera que todos esos enfoques que vamos a tratar de presentar, pues es un reto de presente y sobre todo es un reto de futuro por esa falta de conexión. De tal manera que en esa primera revisión de la literatura que nosotros hicimos, o por tratar de poner un antecedente, Bécir y Aznalika-Vamanos en el año 2019 hicieron una revisión sobre la misma. Y es cierto que esto que nosotros hemos podido ir observando por nuestra práctica docente y profesional, pues ha sido demuestra de los trabajos, ¿no? Trabajos de diferentes épocas y diferentes etapas educativas, como pueden ser el infantil y primaria, son los más extendidos, puesto parece que se brinda más el trabajo propio del área y de la etapa, mejor dicho, con los niños a relacionar contenidos, pero sí que hemos podido ver en esa revisión que nosotros a su vez hemos hecho, cómo las áreas de matemáticas y las áreas de educación física, o la área de educación física desde su punto de la expresión corporal, las danzas o cualquiera de las disciplinas, así como los diferentes contenidos matemáticos, pues son los que siempre han tenido más encaje en cuanto al trabajo interdisciplinar, ¿no? Con muchos ejemplos que luego, pues si se brinda la oportunidad de poder tener un momento de comentarios o discusiones o preguntas que tengáis, pues podríamos poner muchos ejemplos de en qué aspectos se quedan de manifiesto, ¿no? Nosotros siempre tuvimos en común cada aspectos como educación física, música o la plástica, el reciclaje, todo eso siempre ha estado muy presente, pero en mi práctica profesional en la escuela, pues yo he podido ver cómo los alumnos aprenden mucho más, de una manera más motivante o mucho más atractiva, conceptos como las líneas cuadradas, las curvas, que aquí la experta es Raquel, pero las figuras geométricas, la trigonometría, en el cálculo, en la orientación, a partir de la interpretación o de la experimentación con el propio cuerpo, como ocurre con cualquier otra de las disciplinas. Y entonces ahí es un poco donde esos trabajos que podéis ver en pantalla pues han tratado de incluirse, ¿no? Pues casi todo, como veis, está orientado a nuestras dos áreas, algunos trabajos relacionados con el área de inglés, y ya en una etapa a lo mejor secundaria, que hemos querido mimetizar un poco entre esos diferentes trabajos, pues han aparecido trabajos con biología, con las ciencias naturales, quizá con la plástica, hay mucho también en secundaria, y lo que menos es en la educación superior. En la educación superior, hablando de lo que es en la formación universitaria, pues me parece que esa parcelación académica aún es mayor, ¿no? Donde cada uno imparte su asignatura y donde el alumno, y sobre todo en carreras como la nuestra, en la que el futuro docente se le va a exigir ese cambio metodológico, esa forma de trabajar para que los aprendizajes sean significativos, pues las propuestas son muy escasas. Y destacan pues algunas con cuentos motores, con las TIC, con el uso de nuevas tecnologías, la gamificación quizá, pero muy pocas en otras disciplinas. Lo que nosotros quisimos hacer es llevar a cabo pues un trabajo, a ver si eso éramos capaces de llevarlo a la práctica en esta formación inicial, y así lo hicimos, con un trabajo conjunto que Raquel creo que os va a poder explicar con detalle. Pues así es. En el momento en el que Jesús y yo comenzamos a trabajar de manera interdisciplinar, estábamos los dos inmersos en un proyecto de innovación docente que no tenía que ver con la interdisciplinariedad en principio, y que tenía que ver en aquel caso con el aprendizaje-servicio.
que, pues como veis ahí abajo, era el esqueleto en el que se enmarcaba. Este proyecto interdisciplinar se gesta dentro del marco de innovación de un proyecto de aprendizaje-servicio, definiéndose el aprendizaje-servicio como una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto que está bien articulado y en el que los participantes aprenden al trabajar partiendo de las necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorar ese entorno en el que se va a desarrollar el proyecto. Y en este caso, ese entorno lo constituyen los colegios de infantil y primaria que colaboran con la Facultad de Educación de Toledo. Estos proyectos de innovación educativa basados en el aprendizaje-servicio como metodología para el aprendizaje del alumnado dentro de las facultades de educación empiezan a desarrollarse en la Universidad de Castilla-La Mancha a partir del curso 18-19, perdón, 17-18. Se empiezan a promover desde el área de sociología, pero realmente estamos muchos docentes interesados y además consigue aunar esfuerzos en todas las facultades de educación de la Universidad de Castilla-La Mancha, que son 4, la de Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Albacete. El objetivo es implantar el APS en la Facultad de Educación, en particular en nuestro caso en la de Toledo, y elegimos prácticamente en todas las asignaturas cursos en los que todavía los alumnos no realizan sus prácticas, es decir, en primero y segundo, puesto que estas prácticas empiezan en tercero. Y pues en este caso vamos a mostrar la experiencia en la asignatura de didáctica de la geometría y la medida y la valoración que hacen de esa aplicación tanto los participantes estudiantes de la Facultad de Educación, que son maestros, en este caso futuros maestros, los maestros en servicio que pertenecen a los colegios donde se desarrolla el aprendizaje-servicio, y también recogemos la valoración de los estudiantes de sexto de primaria pues para ver qué les han parecido las propuestas docentes. Como decía en los inicios, no se trabaja de manera interdisciplinar, sino que cada asignatura trabaja de manera individual. Las propuestas de intervención parten de las necesidades del colegio, se llega a ellas en reuniones con las profesoras de la universidad y el equipo directivo del colegio, y en concreto en los primeros años, bueno, y en el resto de años trabajamos con el CEIP Santa Teresa, que es cercano a la universidad y que se presta siempre a estas colaboraciones. En concreto, en la asignatura en la que trabajamos y de las que mostramos los resultados aquí es didáctica de la geometría y la medida en el segundo curso del grado de maestro de educación primaria. Pero otros docentes pues trabajaron otras asignaturas con este colegio o con otros del entorno que estaban interesados por esta colaboración. La muestra la constituyeron, en el caso de la asignatura a la que me refería, 144 alumnos universitarios, 3 profesoras universitarias que fuimos las profesoras implicadas y 12 maestros del colegio participante. Esta experiencia didáctica se ejecutó en 5 fases porque requiere bastante coordinación entre los agentes implicados. Primero, una reunión con el equipo directivo del colegio para seleccionar los temas y que nos presentasen sus necesidades. La segunda, la asignación de las temáticas a cada grupo de alumnos universitarios. La tercera, la elaboración y exposición en el aula universitaria de esa propuesta didáctica, que se expone como resultado de un trabajo previo desarrollado con tutorías por parte del profesorado universitario con los grupos de estudiantes universitarios. Después se implementa la propuesta en el colegio y, en último lugar, pues se valora la experiencia tanto por parte del alumnado universitario como por parte del profesorado del centro en el que se realiza el servicio y también por alumnado de sexto de educación primaria, como decía anteriormente.
Los resultados de esta experiencia, en el caso del alumnado universitario, pues fueron muy positivos en general. En cuanto a las emociones, aunque mostraban que tenían algunos nervios pensando en preparar la propuesta y luego el que la iban a desarrollar en el colegio, pues según se iba acercando ese día, pues se sentían más tranquilos y más nerviosos porque pues el haber preparado las clases con los profesores universitarios les daban una cierta solvencia. Declararon que las respuestas que esperaban del alumnado pues fueron luego las que mayoritariamente este alumnado les fue aportando, es decir, que fueron respuestas no sorpresivas y por lo tanto las propuestas que habían creado requirieron pocos cambios eh, durante el desempeño, aunque ellos pensaban que quizá podían necesitar algún giro de guión y que podrían necesitar recursos que tener a mano que después no necesitaron. En el caso de los maestros y maestras participantes, aunque no estaban muy familiarizados con estos proyectos de aprendizaje-servicio, pues también hicieron una valoración muy positiva de la colaboración. Declararon que las propuestas que habían traído los futuros maestros les habían parecido muy originales, en lo que coincidían también con más de la mitad de los estudiantes universitarios que también consideraban originales sus propias propuestas y las de los compañeros. Y luego en las preguntas abiertas todas obtuvieron una valoración muy positiva y destacaron la interacción universidad-colegio como una manera de construir aprendizajes tanto en la formación inicial como en la formación continua, porque es un aprendizaje bidireccional. Y también declararon que habían percibido mucha motivación e implicación en el alumnado universitario, que les había resultado pues eh, sorprendente gratamente también para ello. Y por último, el alumnado del colegio, que también valoró la propuesta, en este caso, aunque el aprendizaje de servicio se llevó a cabo en cursos desde primero a sexto, solamente valoraron los estudiantes de sexto de educación primaria, pues también recogimos sus impresiones, sobre todo en cuanto al dominio afectivo, y ellos decían que se sentían muy atendidos y que les gustaban mucho estas actividades porque les sacaban de la rutina. Otra de las novedades conseguidas con los proyectos de innovación fundamentados en el aprendizaje-servicio ha sido la organización de congresos en los que los estudiantes han podido comunicar al resto de compañeros las propuestas didácticas y la valoración que habían realizado ellos y los colegios en los que las habían desarrollado de esas propuestas didácticas. De esta forma se han venido desarrollando a lo largo de distintas ediciones del proyecto de innovación congresos de aprendizaje-servicio para estudiantes. Estos congresos eran abiertos para estudiantes incluso externos de la UCLM, pero mayoritariamente han asistido los estudiantes de la UCLM, de las facultades de educación, que participaban con sus profesores en los proyectos de innovación. Sin la celebración de estos congresos, pues los estudiantes que trabajaban en distintas asignaturas dentro de las mismas facultades podrían pues haber compartido esos trabajos, pero lo que hemos pretendido con estos congresos es ofrecerles un foro en el que poder desarrollar esas comunicaciones, poder recibir los feedback de los compañeros, tanto de la facultad como de las otras facultades, que podían ayudarles a mejorar las implementaciones de sus propuestas, y también pues el hecho de que se presentaran propuestas desarrolladas en distintas áreas ha podido darles la visión de poder ver cómo implementar ese aprendizaje servicio
en distintas disciplinas y también incluso poder establecer conexiones entre esas disciplinas para poder desembocar en esta propuesta o en esta búsqueda de la conexión entre las disciplinas y el aprendizaje interdisciplinar, que es el que vamos a desarrollar ahora, o en el que ha ido desembocando los últimos proyectos del aprendizaje servicio, que es lo que había comentado anteriormente, en el que se empiezan a hacer estas acciones interdisciplinares y que pues por eso estos de aprendizaje servicio han sido el germen de lo que constituyen estos proyectos, este otro proyecto de innovación que vamos a detallar a continuación, y que se centra en construir los puentes entre las distintas áreas, sin olvidar también la asistencia a los colegios y la implementación de estas propuestas ahora de carácter interdisciplinar también en los mismos colegios que siguen colaborando con nosotros y que han acogido muy bien el hecho de que las propuestas ahora pues integren distintas áreas del currículo, lo cual les puede favorecer a los maestros en servicio pues también la visualización y el diseño de micro situaciones de aprendizaje, que son las que elaboran nuestros compañeros, nuestros estudiantes, perdón, con todos los compañeros, y que les pueden servir como germen para aquello que la LOMLOE, la ley educativa, les pide ahora que creen, que son estas propuestas que conectan disciplinas y que constituyen las situaciones de aprendizaje. Pasaba por la creación de materiales que pudieran hacer nuestros alumnos en la formación inicial y que esos materiales pudiesen ser utilizados en un colegio real, con alumnos reales, antes de su etapa de prácticas. Nuestras asignaturas estaban situadas en segundo del grado de educación primaria y nuestros alumnos van por primera vez a las prácticas en tercero. Entonces era un momento de contacto con el colegio previo a su asignatura de prácticas que a nosotros nos parecía que podía ser interesante. Pero a aquello le añadimos el hecho de que tener elementos comunes dentro de las propias guías, como era el caso de mi asignatura, didáctica de la geometría y la medida, y el caso de la suya, diseño y desarrollo curricular de la educación física en educación primaria, pues nos podían hacer a nosotros ponernos a ver qué puntos de contenido comunes teníamos y que los chicos en nuestras asignaturas desarrollasen los trabajos sobre esos puntos. Nosotros acordamos tener una estructura, que el trabajo tuviese una estructura con unas fases concretas de calentamiento, de desarrollo y de cierre, que por otro lado, aunque en educación física están muy establecidas, en el caso de otras áreas específicas por las propias necesidades pedagógicas de los niños, también se contemplan así: un inicio con una motivación o una presentación, un calentamiento que puede ser más mental o más físico, un desarrollo de la actividad y un cierre. Y en ese caso, pues lo que en mi caso, ellos en educación física siempre hacen una vivenciación, desde luego, porque utilizan el propio cuerpo para el aprendizaje, pero en el ámbito de educación matemática también es así, también se contempla que el aprender con el propio cuerpo y en un segundo estadio con materiales manipulables que se puedan sobre los que se puedan aplicar los conceptos que se quieren trabajar, pues es algo positivo y que está contemplado en la investigación en educación matemática como un punto importante. Por lo tanto, fuimos conscientes de todos esos elementos para poder arrancar el proyecto. Además de que tenía otro elemento muy positivo para nuestro alumnado, y era el hecho de que el trabajo que construían iba a ser evaluado en las dos asignaturas. Es decir, que no estaban haciendo un trabajo que se quedase enmarcado solamente en una de las asignaturas, sino que los profesores nos coordinábamos lo suficiente como para que ellos incorporasen contenidos, porque en aquel momento no estábamos con la LOMLOE, entonces seguía habiendo contenidos y seguía habiendo criterios de ítems o estándares de evaluación, era en aquel momento, que fuesen comunes a las dos áreas y que por lo tanto el trabajo que desarrollaban pudiera ser evaluado también en las dos asignaturas, y al desarrollarse en los colegios combinase también las dos áreas.
Esos fueron los objetivos, que ya os he adelantado un poco. Era el diseñar una actividad interdisciplinaria que combinase las dos asignaturas y recoger la valoración del alumnado que iban a ser futuros maestros, que eran nuestro alumnado, sobre qué les había parecido esa experiencia. El procedimiento que seguimos pues fue que se hizo la propuesta de la intervención vivenciada, que era el punto de partida del desarrollo del trabajo que se hacía en clase. Tenía esa estructura de sesión común, como ya os decía, combinada con actividades motrices y partiendo de un calentamiento y también de un cierre con una reflexión y manipulación de los aprendizajes. Se llevó a la práctica tanto en la Facultad de Educación, porque necesitaba unas fases de elaboración y de corrección que eran supervisadas por los dos profesores. Y después, para concluir, una vez que ya estaba la versión definitiva, todo lo bien que podía estar, pues es cuando fuimos al colegio para desarrollarla con el alumnado en ese colegio. Y al alumnado de la Facultad de Educación se le pidió que contestasen a un cuestionario que preparamos para ese momento con la valoración de la actividad. Entonces, pues bueno, mostramos algunas de las respuestas que aportaron en cuanto a la coherencia que habían percibido en el trabajo, que había correspondido a dos áreas, entre a cuánto habían aprendido en cada una de las dos asignaturas, en didáctica de la geometría y la medida o el desarrollo curricular en la educación física, y si se habían sentido bien y les había aportado al aprendizaje general. Bueno, pues veis que todas las medias, las respuestas estaban entre 0 y 6 y todos los valores medios están entre 4,5 y 5,5. Es decir, que la valoración del alumnado pues fue muy positiva de esta experiencia. En cuanto a los aspectos positivos que destacaron, pues fue que les había resultado un aprendizaje muy significativo, que bueno, les había aportado algo a esa ruptura de estancos, de compartimentos estancos que tienen en las asignaturas, y le habían visto que tenía una transferencia en el aula porque habían ido al aula a desarrollar su implementación. Y en cuanto a los aspectos negativos, pues habían visto en muchos casos la falta de tiempo, y se referían a la falta de tiempo en la propia clase porque casi todos habían planteado actividades que serían para más de una sesión. Entonces esa contextualización pues les hizo ver que a lo mejor ellos lo que habían pensado se llevaba más tiempo del que ellos pensaban que se iba a llevar, y eso también les hacía pues un poco aterrizar y ponerse en la situación que van a tener después en las clases. Y también apuntaban algunos como aspectos negativos una mejora de la coordinación. Como yo decía, nosotros intentamos hacer una coordinación entre nosotros, pues todo lo mejor que supimos, pero siempre en cualquier trabajo, si habéis hecho algún trabajo de colaboración entre distintas personas o entre distintos estamentos, casi siempre la coordinación es uno de los elementos que sale a mejorar. Entonces, bueno, pues tampoco salía a mejorar, pero tampoco tenía una puntuación excesivamente baja. Queríamos destacar el ítem que pusimos como 7 en aquel cuestionario, que es la valoración de esta forma de trabajar en la universidad. Y ahí, pues, más del 80%, como veis, el 86,4% lo valoró de manera muy positiva, y nos decía que además ellos pues esperarían que se pudiera trabajar así en todas las áreas, es decir, que todas las asignaturas pudieran trabajarse de esta forma, de manera más globalizada. Y un 11,6% pues reconoció que habían puesto como punto valorado negativamente la coordinación, pero entendían que es que requiere de una coordinación bastante importante, no solo entre nosotros los profesores, sino también entre ellos dentro de sus equipos, y luego cuando van al colegio, pues entre nosotros y el colegio, porque tiene distintas fases de organización y tiene muchos puntos por los que puede, digamos, tener ciertas pérdidas de eficacia. Y el ítem 8, que la valoración personal de la experiencia, pues fue muy, muy positivo. De hecho, el 100% indicó que esa debería ser la metodología a seguir en la facultad, y aducían como razones pues que a ellos les había resultado mucho más fácil aprender así los contenidos que habían trabajado, que les habían sido más significativos esos aprendizajes, y que la transferencia de ese conocimiento a las clases les había supuesto pues una aportación para su formación como maestros muy positiva y muy motivante.
Retos que nosotros percibíamos allí en ese desarrollo de aquel proyecto, que aunque ya os digo, en inicio no buscaba la interdisciplinariedad, sino el aprendizaje-servicio, pero que nosotros sí que le hicimos aparecer, pues es que fue muy exigente porque requiere la colaboración del profesorado de manera integrada y conectada. Y yo también añadiría, requiere que el profesorado tenga una misma perspectiva sobre el contenido, sobre la interdisciplinariedad. Porque cuando el profesorado no está en esa sintonía de percibir qué es aprendizaje y cómo conseguir aprendizaje, es complejo o no se dará, creo que no se dará la colaboración interdisciplinaria en este sentido. Otro reto sería la limitación del tiempo, y es que requiere mucho tiempo de organización, de coordinación, y yo diría que por tiempo que se le dedique siempre va a requerir más. Entonces ese es otro de los elementos como reto reconocido en la literatura que ya reseñaban Bessi Gori y Adnar Cebamanos en su revisión bibliográfica, como que todas las personas que desarrollan o que todas las experiencias que se habían relatado sobre el trabajo interdisciplinario hacían aparecer esto de la limitación del tiempo y la coordinación como un elemento que permanecía como un reto. Y luego implica un enorme esfuerzo a los participantes, implica un esfuerzo al alumnado e implica un esfuerzo al profesorado, porque tampoco en nuestros programas tenemos unos espacios de convivencia de asignaturas, digamos. Entonces, pues claro, a veces hacíamos las tutorías juntos, pero la mayoría de las veces no, porque yo tengo mi horario de tutorías y el profesor Jesús tiene su horario de tutorías. Entonces a veces, aunque estuviéramos transmitiendo el mismo mensaje, ellos percibían cosas distintas y eso les hacía como tener un poco de duda de si estábamos diciendo lo mismo o no. Pero en fin, implica ese esfuerzo a los participantes, tanto al profesorado como al alumnado, y también ese esfuerzo está reconocido en la literatura y nosotros lo pudimos comprobar. ¿Qué dificultades también se evidenciaban? Pues algunas son intrínsecas, como el lenguaje profesional distinto de las propias disciplinas y los diseños de los currículos, que puede a veces en la interpretación de los mismos ver una dificultad, porque en general siempre tienen puntos coincidentes. Las internas del equipo docente respecto a esto que yo decía antes, de estar o no estar en sintonía respecto a cómo se quiere trabajar la materia, y luego la inercia y el conservadurismo y digamos la facilidad que nos lleva a hacer las cosas como venimos haciéndolas siempre, que es de manera estanca, y eso nos saca a todos de nuestra zona de confort y por lo tanto requiere un esfuerzo y en muchos casos pues, se encuentra con la hostilidad de algunos de los compañeros docentes. Y luego algunas otras dificultades extrínsecas, en el caso de aspectos organizativos, de no disponer de espacios y tiempos comunes, como digo, o de a veces cuando se quiere hacer no como una propuesta aislada, sino de manera continuada, pues a veces se encuentra con la hostilidad, en este caso, de las familias o las administraciones educativas, que también reconocen de Souza y colaboradores, y que no siempre reman a favor de que se puedan desarrollar estos proyectos, aunque cada vez están más presentes. El tratamiento interdisciplinario y su práctica en educación pues supone al profesorado ser flexibles en los planteamientos de las tareas, también en la interpretación de los resultados, ser intuitivos para aprovechar al máximo el conocimiento que tienen los chicos ya sobre el tema que se vaya a proponer, pues a veces respirar hondo y ser promotores de la autorregulación emocional mutua, porque involucra pues muchos elementos que hay que regular y controlar, y también ser reflexivos sobre las experiencias realizadas y pensar más a un largo plazo a que se esté transmitiendo una manera de trabajar pues que pueda contribuir a romper esa inercia que decíamos antes que existe sobre todo y en todos los niveles en la profesión docente. Bien, entonces en este punto de partida que nos encontramos en su momento, pues fuimos conscientes de todas esas dificultades que nosotros habíamos detectado pero a su vez de las grandes oportunidades que nos ofrecía un trabajo de este tipo, ¿no? La experiencia en las aulas así nos lo dice, y los propios niños se sienten mucho más participativos cuando le dotan de significado, ¿no? Hay un proverbio que dice algo parecido como dime y conoceré, o involúcrame y comprenderé. Pues es un poco lo que nosotros quisimos hacer. Esa necesidad primaria que tuvimos, como dice Raquel, de querer ceder tu propia disciplina o tu propio rigor disciplinario a un entendimiento mayor desde otro punto de vista, o cómo yo puedo
entender, como hacían los griegos, ¿no? Se me ocurre mucho desde educación física, cómo aprendían con los experimentos la física, cómo aprendían la trigonometría utilizando palos y sombras, cómo así se han llegado a descubrir grandes experimentos o se experimenta en química, en biología. ¿Cómo no podemos hacerlo igual desde áreas tan afines como pudieran ser la nuestra? Pero sobre todo tratando de conjugar otro tipo de áreas donde los alumnos pudieran ver otro tipo de estrategias, ¿no? Y eso es un poco donde surge ese nuevo proyecto que, a raíz de todos esos sedimentos que habían quedado, quisimos avanzar este año e involucrar otro tipo de áreas, a ver qué podían aportar también otras disciplinas, y sobre todo por querer cambiar esa concienciación de a ver si somos capaces de asumir ese reto de coordinación, ese reto de flexibilizar mis enseñanzas, sin perder el rigor académico y conceptual de cada una de las nuestras, pero sí cambiando ese nuevo enfoque metodológico, que por lo menos hiciéramos el esfuerzo de que los alumnos en su futuro pudieran haber visto en su formación inicial esa intención de cambio, y que no llegue a la escuela y cada uno o cada maestro se incluya dentro de su propia clase o de su propia aula sin saber realmente lo que están haciendo los compañeros de al lado. De tal manera que lo que hicimos es establecer un procedimiento de coordinación entre el profesorado que le llamamos de manera horizontal, es decir, todos aquellos que impartíamos clase dentro del mismo curso, y de una manera vertical cómo esas asignaturas podían evolucionar a lo largo del diferente grado, o cómo podían evolucionar el aprendizaje de determinados conceptos de asignaturas de las diferentes áreas que se fueran implicando desde primero a cuarto. Y cómo eso luego también a su vez tendría repercusión, sin perder de vista el aprendizaje servicio, tanto en sus prácticas de tercero, en sus pequeñas intervenciones o secuencias didácticas, como la puesta en escena a partir de su Practicum 2 o incluso algunos trabajos de fin de grado que se hacen o están haciendo cada vez más de manera interdisciplinar, como es el caso de este curso, que hay muchos alumnos que así han tratado de hacerlo. Por otro lado, quisimos diseñar un recurso en base a todas esas propuestas de intervención de las diferentes áreas que pudiéramos generar un tipo de sesión que pudiera ser común para que todos aquellos aprendizajes de carácter conceptual pudieran ser llevados a la manipulación, a la reflexión o a la experimentación motriz, en el que implicara un componente lúdico, sobre todo, tal y como dice el currículo, y que favoreciera la inclusión desde la diversidad del tipo de alumnado que tenemos, y crear, pues, bajo sus principios del diseño universal de aprendizaje y esos tres grandes retos, ¿no?, que pudieran participar, pudieran estar más motivados o pudieran incluso generar otro tipo de canalizar de aprendizajes. Es cierto que el juego era el vehículo conductor, o el hilo conductor de todo lo que pudiéramos proponer, el juego en todas sus dimensiones, desde el punto de vista más cognitivo al más social o componente motor, y que eso se llevara a cabo, ¿no? De tal manera que otro de los objetivos pudiera ser evaluar esa propuesta, y entonces afrontamos el proyecto desde un trabajo común que vamos a poder ver ahora a continuación, que implicaba, pues, tanto docentes, como podéis ver, ¿Sí?, de diferentes áreas, en este caso de educación física, casi todo el componente del cuerpo de nuestra área de conocimiento, involucramos todas las áreas, desde las de primer curso hasta algunas de cuarto, independientemente de los cuatrimestres, como decíamos, en ese tratamiento vertical y horizontal que hemos hablado, pero ocurrió lo mismo con el departamento de matemáticas, donde se han podido incorporar un componente un grueso de todo el área, igual que van de manera paralela las asignaturas de primero en las pequeñas parcelas que pudieran tener en común. Y otro gran avance que pudimos ver y que hemos creído, o al menos muy positivo, es el Departamento de Filología Hispánica y Clásica, pues desde aspectos tan sencillos como el tratamiento de la literatura, los cuentos motores, estrategias que para nosotros son muy habituales en la práctica de educación física, pero que implican también ese componente lúdico que muchas veces lo hacemos más desde un plano académico, y en este caso era muy fácil de llevar a la práctica. Sin contar con aquellos otros que dentro del área de artística y música, por descontado, tenemos las áreas de educación plástica y las áreas de educación musical. Entre las diferentes actuaciones y que este año llevamos a cabo, pues la primera fue identificar, y es quizá el aspecto más dificultoso, porque cada uno de los docentes de su área tiene que hacer un esfuerzo de reflexión, de ver qué elementos curriculares pues tienen una relación con su guía docente, porque tampoco podemos salir de esas guías docentes, de las memorias verifica que tenemos cada uno de los grados, que pudieran tener un tratamiento de este estilo, ¿no? Y que yo pudiera tratar
en común acuerdo con otras áreas o con otras guías, sin perder de vista el tratamiento que hace el Real Decreto actual, que era el Real Decreto 95 y 157 para etapas de infantil y primaria, que son los 2 grados, así como los decretos regionales, el 80 y el 81. De tal manera que todo ese consenso, esa primera búsqueda de elementos comunes, pues nos iba a permitir ya un recurso de interrelación o punto de partida para poder abordar las actuaciones que pudiéramos plantear de cada área. Eso es lo que hicimos, pues, dentro de cada departamento, de cada área, pusieron en común qué aspectos podían concretar desde el primero a cuarto y cómo entre los diferentes cursos de primero cada uno lo iba a tratar entre ese profesorado para poderlo llevar a la práctica. ¿En qué momento trabajamos con los alumnos? Pues lo que dentro de las clases magistrales denominamos las clases de seminarios teórico-prácticos. Es que tras la explicación teórica lo que hacemos es buscar qué parte o qué aplicación práctica pudiera tener desde diferentes enfoques, ¿no? Cómo ese mismo contenido matemático pudiera ser llevado a la práctica de una manera práctica, o cómo el contenido teórico de educación física puede ser llevado al término matemático o qué usos hay de manera indistinta. Y eso lo íbamos plasmando en diferentes documentos o recursos que estamos generando para otro tipo de actuaciones que también llevamos a cabo, pues son la implementación con los propios alumnos desde las partes de los seminarios prácticos de esa puesta en común de prácticas, ¿no? Es decir, desde las que se diseñan desde matemáticas, en las que el profesor de matemáticas evalúa si ese trabajo conceptual se está desarrollando, si ese procedimiento está trabajándose, cómo sin perder de vista ese trabajo o ese concepto, podemos llevarlo a la práctica o a la implicación motriz y nosotros incorporamos los propios contenidos del área de educación física, de tal manera que la unidad, ellos ven que la propia práctica o el mismo juego les puede servir para las dos cosas, para desarrollar o afianzar contenidos de matemáticas, de lengua, de literatura, de plástico o de música, y cómo nosotros pues aportamos nuestra parte de la actividad física relacionada con la salud. De tal manera que esas puestas en escena en un espacio común, como puede ser nuestro gimnasio, las instalaciones del propio campus o todas las instalaciones que disponemos, pues lo que nos van a llevar es a una evaluación de este primer año, que estamos ahora pues finalizando este primer cuatrimestre, y a partir de ahí sentaremos lo que realmente nos proponemos para el curso que viene, que serían otros objetivos ya a cubrir en este segundo año de proyecto, que se crearán en el año 24-25. Sí, pues una vez cerremos este curso, para el próximo año tendremos que revisar cómo han salido esas actividades que hemos diseñado en los puntos 1, 2 y 3 y analizar, ver qué puntos fuertes y débiles tienen y por lo tanto qué mantenemos y qué se puede mejorar. En la actividad 4 pues queremos implicar al alumnado en tareas de aprendizaje-servicio, es decir, que esos trabajos que desarrollen puedan ir a colegios pues en cursos tercero o cuarto para hacer prácticas escolares y experimentar los diseños de sus trabajos para ver cómo funcionan y puedan ellos también hacer una evaluación de su propia práctica docente, elaborar los informes y hacer el seguimiento final que nos llevará a hacer la evaluación final del proyecto y poder cerrar estableciendo una serie de procedimientos, tanto verticales como horizontales, como comentaba mi compañero anteriormente, entre el profesorado del mismo curso, en el profesorado del mismo grado y también cómo llevarlo a cabo con el alumnado y un poco tener fijados esos protocolos de actuación. Y para finalizar, pues tendremos que hacer difusión de los resultados y del trabajo en congresos o en redes sociales, pues porque de nada sirve estar haciendo los trabajos si luego no los publicamos, en el sentido de que cuando se hacen públicos, pues otros profesores podrán disponer de esa información y podrán podrán construir un punto de partida que no sea cero, como a veces pasa en educación, no en educación superior, donde estamos habituados a compartir esta información. Entonces, pues nos comprometemos a eso, a después hacer una difusión de los resultados que hayamos obtenido, que puedan pues ayudar a otros colegas que quieran iniciar acciones interdisciplinarias. Bien, y con esto llegamos al final de nuestra conferencia. De nuevo reiteramos las gracias a la organización del Congreso que nos han invitado para esta conferencia plenaria, y ahí podéis ver
nuestros contactos, los correos tanto del profesor Jesús Martínez como el mío. Y si alguien tuviese alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda que plantear, pues será bienvenida, bien a través de los correos o bien a través de los medios que haya previsto la organización del Congreso. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra invitación. Muchas gracias.